Hola, hola. Bueno, muy bien. Buenas tardes, buenas noches. Damos gracias al Señor por estar juntos, por tener este lindo tiempo de alabanza, de cantar a nuestro Señor y cuántas letras que nos desafían por un lado y otras que nos dan alivio y tranquilidad, nos dan esperanza. Y qué bueno que en esta noche todos los que estamos acá podamos con seguridad cantar y proclamar estas verdades. Pero si todavía quedan dudas en tu corazón, si algo de las letras que cantaste no lo entendiste, nosotros queremos ahora abrir la palabra para que la palabra hable en nuestras vidas, pero no queremos que te vayas con esas dudas. Por eso quizá hay poemas, hay frases que te llamaron la atención. Queremos que te quedes, que charlemos, que las explicamos a la luz de la palabra, para que ella también hable a tu corazón y vos puedas descubrir de que Dios es el que habla por medio de su palabra y anuncia todas esas verdades. Hoy vamos a seguir con la serie temática de Pascuas, donde durante el mes de marzo y abril nos estuvimos acercando a ese tiempo de la última semana del Señor Jesucristo. Y vimos al Señor Jesucristo traicionado allí por Judas, capítulo 26 de Mateo. También lo vimos abandonado cuando es dejado en el huerto y sus discípulos se van. También lo vimos injustamente enjuiciado cuando los religiosos de aquel momento y también las autoridades del pueblo romano lo condenan injustamente a la muerte. Y hoy queremos seguir transitando en esos capítulos y llegamos al capítulo 27, a justamente la crucifixión del Señor Jesucristo. No sé si se escucha mal, se escucha bien. ¿Esto qué? No, porque en la otra reunión cambiaron el micrófono que se escuchaba medio bien. Bueno, usted me dice cómo se escucha, si no me alejo, capaz que el micrófono lo tengo muy mandado, si quizás lejos. Bueno, entonces, vamos a hablar del capítulo 27, donde vamos a encontrarnos con la crucifixión del Señor Jesucristo. Pero antes de meternos en ese pasaje, un pasaje fuerte y triste, porque vemos a la persona de Jesucristo haciendo el sacrificio en la cruz del Calvario, pero quiero que primero pensemos acerca de qué creemos de Jesús. Muchas veces nosotros creemos cosas que no son reales. ¿A usted nunca le pasó que se confundió con una persona? Que dijo, este es fulanito, y lo va a saludar, y fulanito pasa, no era. O que le están saludando a usted y usted hace así, ¿no? Porque saludaron a otro. O que se encuentra con la gemela de alguien que usted conoce, como me pasó a mí. Mi mamá tiene una gemela, ¿sí? María Rosa y Alicia. Y aquí que yo una vez lo acompañé, mi mamá vive en Campo Grande y mi tía vive en Neuquén. Entonces acompaño a mi mamá al Walmart, ahora al Chaco Más, allí en Neuquén, y en una de esas góndolas se acerca un hombre y la saluda a mi mamá, le dice, hola, ¿cómo le va? Y mi mamá, hola, ¿cómo está? ¿No me conoce? Dice, usted me está confundiendo. No, ¿cómo le voy a estar confundiendo, Alicia? No, lo que pasa es que yo no soy Alicia, yo soy María Rosa, le dice. El hombre espantado, los ojos como huevo frito. Y entonces dice, no, mi hermana es gemela, entonces somos iguales, nos parecemos y por eso usted se está confundiendo. Ay, pobre hombre. Otra que agarrarse la cabeza, se rascaba, parecía un mono, intentando descifrar qué es lo que le estaba pasando. Y nosotros con mi hermano al lado riéndonos de esa situación. Qué feo. Pero bueno, alguna vez me reí de aquellos que se confundieron con mi madre. Ahora, nos puede pasar que nos confundamos. Y es una realidad. Ahora, cuando llegamos a la persona de Jesucristo, muchas veces quizá nos encontramos con personas confundidas. Confundidas en el sentido de cómo llegan a Jesús. O de saber de quién es Jesús. O qué creo acerca de Jesús. Y si yo te hago esta pregunta como para arrancar la charla,
y te digo, ¿quién es Jesús? ¿O qué crees de Jesús? Seguramente van a surgir muchas respuestas, tantas respuestas como los que estamos acá presentes, porque cada uno tiene su percepción individual, personal de Jesucristo. Y yo quiero que vayamos al pasaje allí en Mateo capítulo 27 y vamos a ver 3 percepciones de la persona del Señor Jesucristo y que quizá con alguna de ellas nosotros nos podamos identificar. Quizá con alguna de ellas nosotros podamos decir, así me siento yo, o así lo veo yo, o esto es lo que a mí me está pasando hoy. ¿Por qué? Por situaciones de la vida, por acontecimientos, por una cuestión de crianza, por cómo me formé. Pero cuando venimos a la cruz de Cristo, la idea es que verdaderamente lo podamos conocer a Él, tal cual es Él, y sin esas cosas por los cuales, esos lentes por los cuales yo lo estoy mirando y me estoy equivocando. Y ¿saben qué? La primera persona que encontramos que veía al Señor Jesucristo incorrectamente era un ladrón. Un ladrón que fue crucificado junto con Jesucristo. Y ese ladrón, enojado con Jesús, dice la Biblia que lo injuriaba. Fíjate lo que dice Mateo capítulo 27, el versículo 39 al 44. Dice, y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza, y diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían, a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, yo soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Lucas capítulo 23 nos aclara, no lo busquen, y es que había un ladrón que injuriaba a Jesucristo y que le decía que lo salve y que descienda de la cruz y lo salve, se salve él y lo salve a él. Este ladrón, enojado con la situación que estaba enfrentando, decía, Jesús, salvame de esta cruz. Si vos decís quién decís que sos, salvame. Yo me estoy muriendo como te estás muriendo vos en la cruz. Dale, escapémonos juntos, sácame de acá. Y entonces se enojó con Jesús. Y empezó a hablarle mal y a injuriarle, a maldecirlo. Enojado porque Jesús no hacía lo que él quería. Y muchas veces en nuestra vida, y lo digo en primera persona porque alguna vez me pasó, yo también me enojé con Jesucristo, me enojé con Dios, porque no hacía lo que yo quería, como yo quería, cuando yo quería. Y qué triste cuando llegamos a la persona de Jesucristo enojado. Enojado porque no entendemos cuál es su plan. Enojado porque no hacemos lo que Él quiere que nosotros, lo que nosotros queremos que Él haga. Quizá ante una enfermedad, quizá ante la pérdida de un trabajo, quizá ante la dolencia dentro del grupo familiar, quizá ante un divorcio, una separación. Cosas difíciles y tristes que nos toca vivir y nosotros quisiéramos que Dios actuara y actuara ya. Dice un escritor al respecto, hablando de eso del querer de que Dios actúe ya en este momento, dice Tim Keller, Dios nos da lo que nosotros habríamos pedido si supiéramos todo lo que Él sabe. Hay cosas que Él sabe, que nosotros no sabemos. Y es por eso que Él permite cosas en nuestras vidas, aunque nosotros no las entendamos. Y seguro eso enoja, fastidia, pone mal, de mal humor, no gusta. Pero es lo que Dios quiere. Es en su plan que Dios estableció que las cosas fueran así.
Y hay un profeta en la Biblia, un profeta que se llama Jonás, que un día se enojó muchísimo con Dios. Dice Jonás, capítulo 4, de que Dios le preguntó a Jonás: ¿tanto te enoja, Jonás? Dice que Dios lo manda a Jonás a predicar a Nínive. Nínive era la capital del pueblo asirio, los enemigos de los israelitas, los enemigos del pueblo de Israel. Entonces Dios le dice: andá y decirles que se arrepientan de lo que están haciendo. Y Jonás, en lugar de ir a Nínive, quizás usted ya sabe la historia, se va a Tarsis, opuesto directamente al lugar de destino. Dice que en el barco que él iba a Tarsis, Dios envía una tormenta y en la tempestad él reconoce que es a causa de él y los marines lo tiran al agua. Viene un gran pez y lo traga a Jonás. 3 días estuvo Jonás en el estómago del pez. Usted imagínese, con todos esos jugos gástricos bien ácidos que le quemaron la piel a Jonás. Y luego de 3 días y que él se arrepiente, pide perdón, dice que el pez fue y lo vomitó en tierra. Ahí nomás Dios le vuelve a hablar a Jonás y Jonás dice: bueno, sí, está bien, voy. Y va. Pero no va del todo convencido de lo que iba a hacer. Y llega a la ciudad y comienza a transitar a la ciudad y a transmitir el mensaje de arrepentimiento. Y dice de que la gente escuchó el mensaje. Y el rey de Nínive decidió arrepentirse y promulgó ayuno y luto para todo el pueblo de Nínive. Y Jonás: yo sabía que esto iba a pasar, por eso no vine. ¿Vos qué te crees? Que yo no sé. Es como que conversaba con Dios y decía: yo sé cómo somos, por eso no te hice caso. Pero no entendió lo que Dios quería. Él quería juicio contra Nínive, cuando Dios lo que quería extender era gracia y misericordia. Él quería salvar a una nación de seres humanos que Él había creado para que entendieran y fueran salvos de la condenación. Pero Él ¿qué quería? Destruir a mi enemigo. Y muchas veces con Dios actuamos de esa manera y nos enojamos, porque Dios no actúa en el tiempo y en el momento que a nosotros nos parece. Jonás se enojó con Dios porque perdonó a la nación de Nínive. Pero también Dios dice que hizo nacer una calabacera que le dio sombra a Jonás. En un día la hizo nacer y la hizo crecer, y en un día la hizo morir. Y dice de que Jonás aún más se enojó. Y Dios le tiene que decir: te enojas por esa calabacera, que no hiciste nada por esa calabacera. Y yo no voy a tener gracia y misericordia por todas estas personas. ¿Sabe qué? Muchas veces nos enojamos. Y el enojo es un sentimiento, es una emoción que brota del ser humano. No está mal. Pero el apóstol en Efesios capítulo 4 nos dice: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Dice el Salmo 37, 8 al 9: deja la ira, desecha el enojo. No está mal enojarse, pero cuando ese enojo, esa ira, esa bronca nos separa y nos aleja de Dios, ahí es donde está el problema. Cuando ese enojo, esa ira nos lleva a pecar y a hacer cosas irracionales en nuestra vida, es ahí donde está el problema. Por eso en ese momento es cuando nosotros tenemos que mirar la cruz y darnos cuenta de que Él fue castigado por nosotros. Jesucristo llevó el castigo en la cruz del Calvario, no por Él. Él es el Hijo de Dios que se encarnó y murió allí en la cruz del Calvario, por vos y por mí. Porque nosotros estábamos perdidos, porque nosotros merecíamos la ira, el enojo de Dios. Pero el Señor Jesucristo en esa cruz llevó nuestra carga para que la ira de Dios fuera sobre Él y nosotros gocemos de la gracia
y de la misericordia. Yo no sé si esta cuestión del enojo quizá vos te identificas con eso. Quizás sí. Quizás estás pasando por una situación de enojo. Pensá en la situación de enojo que estás viviendo. Que Cristo un día fue castigado por vos, un día fue castigado por mí. Ahora, quizá no estás enojado con Dios, pero también vemos un corazón confundido. Un corazón que malinterpreta a Jesús. Leímos en los versículos 41 al 43 y nos encontramos con los líderes religiosos. Los líderes de aquel momento, fariseos, saduceos, escribas, los sacerdotes, los levitas, que no entendieron lo que Jesucristo vino a hacer. Malinterpretaron la obra de Jesucristo. No entendieron que cuando Él se nombró a sí mismo como el yo soy, como el Hijo de Dios, como el Hijo del Hombre, Él verdaderamente lo era. No investigaron correctamente de que Él justamente había nacido en Belén, de una virgen, y que era de la descendencia de David, que era el heredero al trono por derecho. No lo entendieron. No lo estudiaron, no lo buscaron, no indagaron, no consultaron. Malinterpretaron a Jesús. Y ¿sabes qué? Quizá en nuestro corazón hay una mala interpretación de la persona de Jesús. Dice C.S. Lewis, Jesús no nos deja la opción de llamarlo solo buen maestro. A Jesús no lo puede llamar buen maestro. Jesús era el Hijo de Dios o un loco. ¿Por qué? Porque se llamó a sí mismo Hijo de Dios. Hay personas que dicen, no, Jesucristo fue un profeta, Jesucristo fue un buen maestro, Jesucristo fue un revolucionario de su época. Mentira. Jesucristo es el Hijo de Dios. Y con la autoridad del Hijo de Dios es que vino al mundo a morir por vos y por mí. Quizá en su carácter de Hijo de Dios y de venir al mundo y de hacer una obra, hizo cuestiones que revolucionaron el tiempo. Pero Él, si nosotros lo vemos solamente como un buen maestro, como un revolucionario, como un pensador, filósofo destacado, estaba loco. Por eso es que nosotros tenemos que darnos cuenta quién es verdaderamente Jesucristo. Y dejar de malinterpretar las enseñanzas de Jesucristo. Y darnos cuenta de que Jesucristo tiene una relación personal, íntima, profunda con vos y conmigo. Basta ya de tener a Jesucristo como diciendo, cualquier cosa, vengo, Recién hablaba con un joven que me decía, ¿sabes qué? Yo antes pensaba mal. Y yo pensaba que la vida cristiana era algo así como decir, bueno, cualquier cosa, si lo necesito, vengo, sé que Él está. Y Jesucristo no piensa así. Jesucristo dijo, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo mando. Dice, mi madre y mis hermanos son los que obedecen mis mandamientos. No malinterpretemos a Jesús en el hecho de decir, cualquier cosa, ahí está, la tengo en la cruz. No, Él descendió de esa cruz. Fue sepultado y al tercer día resucitó y hoy está a la diestra del Padre y reina. Ese es Jesucristo. Ese es el Hijo de Dios. Y tiene poder. Por eso, muchos personajes de la historia de la vida de Jesucristo lo malinterpretaron. Judas lo malinterpretó y lo traicionó. Juan y Jacobo lo malinterpretaron y querían tener los primeros lugares en la mesa sentados con el Señor. El joven rico lo malinterpretó. Y dice la Biblia que se acercó un día el joven rico y le dijo, maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y entonces el Señor Jesucristo empieza a charlar con él.
y le dice, cumplí con todos los preceptos, ya lo hice. Y el Señor Jesucristo, amándolo, le dice, bueno, andá y vende todo lo que tenés y seguime. Y dice que esta persona se fue triste porque tenía muchos bienes. Muchas veces nosotros creemos que con darle una parte a Jesucristo está todo bien. Con que yo cumplo estos mandamientos está todo bien. Hoy recibí un mensaje y una hermana me preguntaba, en Semana Santa, ¿tenemos que hacer algo en especial? Y es entendible porque en la sociedad donde vivimos muchas veces nos dicen, no, vos en Semana Santa tenés que hacer esto, esto, esto y esto. No encontramos en la Biblia nada para hacer en Semana Santa. Tranquilos. Pero muchas veces pensamos que yo vengo los domingos a la reunión, participo de este ministerio, doy mi ofrenda. Jesucristo quiere tu vida. Jesucristo quiere tu corazón. No lo malinterpretes. Eres el dueño del ganado de 1000 colinas, dice la Biblia. Plata no le falta. Si él hubiese querido, oraba al Padre y una legión de ángeles venía a rescatarlo. Siervos no le faltan. Él podría haberle dicho a unas piedras que se convierten en pan y él hubiese comido de ese pan. Sustento no le falta. Él quiere tu corazón y mi corazón. Él quiere una vida entregada a los pies. Él quiere una relación genuina, evidente y de confianza, donde vos le cuentes lo que hay en tu corazón, si estás enojado, si estás alegre, si estás triste, si estás fastidiado, si estás feliz, si tenés miedo, si tenés ansiedad, si tenés vergüenza, si hay cosas que no entendés. Él quiere tener una relación genuina y directa con vos. Dice, el mensaje de la gracia es escandaloso, porque no lo controlamos, nos obliga a soltarlo todo. Ese es el mensaje de la gracia. Dios quiere que lo sueltes todo. Dios quiere que estés tomado de su mano y que Él sea la fuente de tu refugio, de tu sostén, de tu alivio, de tu descanso. Por eso Él sufrió el castigo en la cruz del Calvario, para que vos puedas disfrutar de un corazón creyente. Y ese es el tercer corazón que encontramos. Un corazón creyente que reconoce quién es Jesús. Y allí al final del capítulo 27, en el versículo 54, encontramos al centurión, uno de aquellos soldados que azotó, escarneció, escupió, abofeteó a nuestro Señor Jesucristo. Uno de esos soldados que coronó a Jesucristo y con una vara le pegaba en la cabeza. Ayer estaba podando los plataebus de mi casa y con el podador pasé por arriba y me cayó una espina de plataebus. Acá. Y dije, ¡ay! Era una ramita finita, chiquitita, que cayó sobre mi cabeza. Y me generó un dolor. ¿Cómo habrá sido esa cruz? Llena de espinas. Figura de la maldición de la tierra, que era puesta sobre la cabeza del Salvador. Y con un palo le pegaban sobre esa corona para que las espinas se penetren dentro de esa cabeza. Y en esa piel tan fina que uno tiene, genera un dolor terrible. Ese centurión, después de ver la obra de Cristo en la cruz del Calvario, dice la Escritura, el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto
y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Dice John Stott: la cruz no fue un accidente, fue el propósito eterno de Dios. Un drogadicto dijo una vez: prefiero tener SIDA, el que me contagié a causa de las inyecciones que me daba de droga. Prefiero tener SIDA y conocer al Señor que estar sano e irme al infierno. Ese es el corazón de un creyente que lo acepta todo a pesar de. No importa lo que me acontezca, sé que el castigo de la cruz del Calvario fue por mí. Y creo en ese castigo, creo en ese Salvador, creo en la cruz del Calvario. Acepto de que Él es el único camino al Padre. Creo en la persona del Señor Jesucristo y lo acepto, arrepintiéndome de mis pecados, arrepintiéndome de mis transgresiones, de mi iniquidad, de todo lo que me separa de Dios. Porque a pesar de que me enojo, a pesar de que no entiendo, creo y acepto a la persona de Jesucristo. Porque Él mismo dijo de sí que Él era la verdad, que Él era el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene a Dios si no es por Él. Quiero contarles una historia de una persona que creyó en Jesucristo. Y dice la historia de Mitsuo Fuchida, el piloto que lideró el ataque de Pearl Harbor. Mitsuo Fuchida fue capitán del ejército japonés y líder del escuadrón aéreo que atacó Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941. Fue una figura importante y orgullosa del imperio japonés durante la Segunda Guerra Mundial. Después de la guerra, vivía con una mezcla de vacío, rencor y crisis espiritual. Japón había sido devastado y su propio mundo de creencias tambaleaba. En 1948 recibió un folleto evangelístico con el título "Fui prisionero en Japón", escrito por un misionero, un aviador estadounidense que había sido capturado y torturado por los japoneses. En ese folleto, el misionero contaba cómo, tras años de amargura, leyó la Biblia en prisión, creyó en Cristo, se arrepintió y recibió el perdón. Luego, increíblemente perdonó a sus captores y volvió a Japón como misionero. Fuchida quedó impactado. ¿Cómo puede un enemigo perdonar así? ¿Qué clase de fe es esa? Esto lo llevó a leer un Nuevo Testamento, cuando llegó al relato de la crucifixión, y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Quedó profundamente conmovido. Fuchida declaró después: entendí que yo también era un enemigo de Dios, cargado de pecado y de orgullo, pero Jesús me ofrecía perdón. Yo necesitaba esa gracia. Mitsuo se arrepintió de sus pecados, creyó en la obra redentora de Cristo y entregó su vida a Él. Fue bautizado y el resto de su vida lo dedicó a predicar el Evangelio en Japón y en otros países, proclamando que Cristo salva incluso al más duro de corazón. Uno de sus dichos más conocidos dice: los japoneses me conocieron como el hombre que llevó la guerra a Pearl Harbor. Ahora quiero que me conozcan como el hombre que lleva la paz de Cristo a los corazones. Un hombre enojado, triste, con rencor. Que las cosas no le salieron como él pensaba, como él quería, como él soñaba. Que toda su vida se preparó para un gran acontecimiento como una guerra. Que fue el que llegó hasta Pearl Harbor y tiró los primeros misiles. Que veía que iban triunfando ante la guerra y las malas decisiones de las personas que lo rodeaban y estaban en la cúpula,
hicieron de que Japón perdiera la guerra. Y entonces en esa situación de enojo y de bronca se encuentra con alguien que también había pasado por una situación triste y se da cuenta de que hay lugar para el perdón, la reconciliación, de que hay lugar para un Jesucristo que llevó la ira de Dios sobre sí, que cargó el castigo de Dios en la cruz del Calvario y creyó. ¿Sabes qué dice la Biblia? Que una vez hubo un hijo que le pidió al padre todo lo que le correspondía, que en sí no era nada porque el padre estaba vivo, pero el padre en su amor vendió una parte de los bienes y se los dio. Y él se fue y los despilfarró, los derrochó, los malgastó. Y cuando se encontró en una situación donde había perdido todo, cuidando cerdos en un campo, recapacitó, volvió en sí y dijo: en la casa de mi padre los jornaleros tienen para comer y acá yo paso hambre. Voy a ir a mi padre y le voy a pedir perdón. Y se levantó y sin nada más que el arrepentimiento, porque no tenía nada más, fue a su padre diciéndole: Padre, perdóname. Pequé contra Dios, pequé contra vos. No me recibas como tu hijo, recíbeme como uno de tus jornaleros. Y dice cuando él se iba acercando al lugar, su padre lo vio de lejos y corrió y lo abrazó y lo restituyó en su lugar de hijo. ¿Sabe qué? Jesucristo hoy nos está mirando y quiere que vayamos hacia Él. El Padre nos está mirando y quiere que corramos a sus brazos, que nos arrepintamos de nuestra condición, de nuestros pecados, que aceptemos la obra de Jesucristo y que verdaderamente le pidamos perdón. Yo quiero invitarlos a que cierren sus ojos y inclinen sus rostros. Y quizá te estás debatiendo con eso de que no querer soltar tu enojo, o no querer entender a Dios, no aceptar sus condiciones. Yo quiero desafiarte a que en forma práctica vos puedas orar a Dios. Y no solamente en este tiempo, sino cuando vuelvas a tu casa, en la semana, y que puedas decirle a Dios lo que te duele, lo que no entendés, pero que no te quedes ahí, sino que también le entregues a Él tu enojo, tu confusión, tu culpa. Y que si ya sos hijo de Dios, si ya creíste en Jesucristo como tu Salvador, en esta semana le compartas a otros de Jesús. Le cuentes a otros de Jesús. Le cuentes lo que Él hizo en tu vida, lo que Él cambió en vos, lo que disfrutás a partir de la relación que tenés con Jesucristo. Y si todavía no creíste en Jesús como tu Salvador, yo te invito a que puedas creer. Puedas creer que Jesús es Dios y que murió por vos y murió por mí. Puedas arrepentirte de tus pecados y pedirle perdón y aceptar la obra de Jesucristo en beneficio tuyo. Cree en Jesús. Acepta a Jesús. Padre que estás en los cielos, gracias te damos por la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Y perdónanos, Señor, porque muchas veces nos enojamos por situaciones que no entendemos. Señor, muchas veces malinterpretamos la vida como creyentes. Malinterpretamos tu voluntad, tus designios, lo que tú quieres para nosotros. Señor, ayúdanos a mirar esa cruz.
día a día, en cada momento, para que como ese centurión y como aquellos que estaban guardando aquella cruz, Señor, verdaderamente reconozcamos que Jesucristo es Dios, de que Él estaba allí en el Calvario, no porque los judíos lo apresaron, los romanos lo condenaron, no porque aquellos soldados romanos estaban guardando la cruz, sino porque Él había dicho que Él ponía su vida, pero un día la volvía a tomar. Gracias, Señor, porque un día Él tomó la vida nuevamente, resucitó y hoy la tumba está vacía y nuestro Salvador está a tu diestra. Padre, te alabamos, te bendecimos y que en este tiempo podamos recapacitar, reflexionar y reconocer de que solamente en Jesús encontramos la vida eterna. Te alabamos, te bendecimos, te agradecemos, lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.